todos. Hoy tenemos el gusto de tener al maestro en Ciencias de la Ingeniería Química, José Francisco Hernández Ramírez, y nos presentará, pues, digamos, un ensayo de su examen predoctoral y tiene que ver con el análisis cinético de la deshidrogenación oxidativa de etano en catalizadores de níquel. Bueno, Ok, adelante, Francisco. ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, les voy a presentar avances de mi tema para el examen predoctoral. Y bueno, el tema pues ya lo mencionó Fernando. Y, y bueno, el contenido de esta presentación es una pequeña introducción, algunos antecedentes, las preguntas de investigación, objetivos y metodología. Bueno, como introducción tenemos lo siguiente. El etileno es considerado un bloque principal en la industria petroquímica y por tal motivo su demanda ha ido aumentando. En 1980 la demanda del etileno era de alrededor de 0.3 megatoneladas por año y esta ha incrementado anualmente un 4%, de tal manera que en 2017 la demanda fue de alrededor de 1.5 megatoneladas por año. El etileno es un producto químico que tiene diversas aplicaciones, tales como para la obtención de plásticos como polietileno, policloruro de etileno, y además se pueden obtener resinas y fibras. Eh, el proceso convencional para la obtención de etileno es mediante el craqueo con vapor. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas de alrededor de 1073 Kelvin a 1273 Kelvin. Y debido a que se trata de un proceso endotérmico, requiere alrededor de 17 a 31 gigajoules de energía por cada tonelada de etileno. Este proceso, al ser altamente endotérmico, requiere energía que se suministra a través de la combustión de hidrocarburos. Y esta combustión produce una alta cantidad de dióxido de carbono, lo cual contribuye a la contaminación ambiental. Por tal motivo, se han buscado alternativas para la producción de etileno. Una de esas alternativas es la deshidrogenación oxidativa de etano, el cual este proceso opera en temperaturas de 573 a 773 kelvins y requiere una menor cantidad de energía, que son alrededor de 10 a 12 gigajoules por tonelada de etileno producido. Este proceso tiene algunas ventajas. La primera de ellas es que se trata de un proceso exotérmico. Además, la materia prima que se utiliza en este proceso es el etano. Y esto es importante porque el etano es el segundo componente más abundante en el gas natural. Eh, Además, la deshidrogenación oxidativa de etano inhibe la coquización y por tal motivo el catalizador no se desactiva, lo cual eso es deseable. Bueno, y además la inhibición de la coquización es debido a que este proceso utiliza oxígeno. Además, debido a que necesita una menor cantidad de energía, entonces, por lo tanto, produce una menor cantidad de dióxido de carbono. Algunos de los retos de la deshidrogenación oxidativa de etano son los siguientes. Primero, el diseño del reactor. Algunas propuestas de reactor son las siguientes. Los reactores de lecho fluidizado, los reactores de lecho fijo y reactores de membrana. Además, presenta retos en el diseño del catalizador, ya que se requiere un catalizador lo suficientemente activo, selectivo y estable para que se lleve a cabo la reacción de deshidrogenación oxidativa. Bueno, algunos de los catalizadores más empleados para este proceso son los catalizadores mixtos, como son el caso de molibdeno y vanadio,
y los catalizadores de níquel soportados. Algunas de las ventajas que presenta los catalizadores de níquel es que tienen temperaturas de activación más bajas que las que tiene aquellos con molibdeno y vanadio. Además, los catalizadores de níquel presentan una alta selectividad de alrededor del 90%, y otra ventaja que presentan este tipo de catalizadores es que son más baratos en comparación con molibdeno y vanadio. Y además estos catalizadores presentan una buena estabilidad. Durante el proceso de la deshidrogenación oxidativa de etano, reacciona el etano, como se ve en la ecuación de allá arriba, y reacciona con oxígeno para producir etileno y agua, ¿no? Sin embargo, bueno, eso sería lo ideal, que solamente se produciera el etileno y agua. Sin embargo, hay algunas reacciones secundarias, como es el caso de la oxidación total del etano. Bueno, en este proceso se distinguen dos tipos de oxígenos. Están los oxígenos electrofílicos o aquellos oxígenos absorbidos en la superficie, los cuales son no selectivos, y están los oxígenos nucleofílicos o los oxígenos de la red del catalizador, los cuales se consideran selectivos. A pesar de que los oxígenos electrofílicos son no selectivos, estos son necesarios para romper el primer enlace de carbono-hidrógeno de la molécula de etano para formar el radical etilo, tal como se muestra ahí en la figura. Déjenme ver si puedo poner marcador. Bueno, aquí está. Tenemos aquí a la molécula de etano, tenemos aquí al oxígeno electrofílico que rompe el primer enlace carbono-hidrógeno, se forma el radical etilo y bueno, se libera un hidrógeno. Igual podemos ver este proceso en el GIF de abajo. Y bueno, esto es básicamente algunas generalidades del proceso. Y bueno, entonces las investigaciones se han dividido de la siguiente manera. Algunas de las investigaciones se han dirigido en la búsqueda del material catalítico más adecuado para llevar a cabo la reacción y en el mecanismo de reacción que describa las observaciones experimentales, y de eso les voy a hablar a continuación. Bueno, vamos a empezar hablándoles de los materiales catalíticos utilizados para la deshidrogenación oxidativa de etano, y me voy a enfocar más en los materiales a base de níquel. Por ejemplo, en 2006, Shinji y colaboradores estudiaron el efecto del soporte en catalizadores de óxido de níquel para la deshidrogenación oxidativa de etano, y para ello emplearon 6 soportes con diferentes áreas superficiales y volúmenes de poros. Y además ellos encontraron que el rendimiento de etileno a cierta temperatura de reacción es aproximadamente proporcional a la relación de volumen de poros entre el área superficial de soportes. En 2012, Solsona y colaboradores estudiaron la síntesis de caracterización y actividad catalítica de los catalizadores de óxidos mixtos metálicos. Estos fueron aquellos de óxido de estaño con óxido de níquel, y encontraron que la adición de óxido de níquel tiene un impacto significativo en el tamaño de los cristales del óxido de níquel, y esto ejerce una influencia significativa en el número de sitios ácidos. Y bueno, afecta aumentando la cantidad de sitios ácidos. Además encontraron que la adición de pequeñas cantidades de estaño incrementa la selectividad y la actividad catalítica. Y en 2017, Lee y colaboradores mejoraron la productividad de etileno, incrementando la temperatura de reacción
y al mismo tiempo suprimiendo la formación de subproductos. Para ellos utilizaron un catalizador a base de níquel dopado con Nb y soportado en óxido de circonio y cerio. Encontraron que la adición del soporte incrementa la selectividad y la conversión a altas temperaturas debido a la capacidad del óxido de cerio y circonio en el almacenamiento y liberación de oxígeno y debido a sus propiedades redox. Además, indicaron que es necesario suministrar oxígeno reactivo a la estructura reticular y, bueno, ese es el papel de soporte. Y bueno, este proceso se puede ver en esta figura. Tenemos aquí igual de nuevo a las especies de oxígeno electrofílicas y nucleofílicas. Tenemos aquí el catalizador soportado en óxido de circonia y cerio. Y tenemos que el oxígeno nucleofílico de la red del catalizador contribuye a la formación de etileno y agua, y el oxígeno electrofílico absorbido en la superficie del catalizador está asociado a la oxidación total del etano y la formación de agua. Además, en esta propuesta de estos investigadores, lo que hace el soporte es transferir oxígeno reticular que pueda reaccionar y seguir formando el etileno. Bueno, y por otra parte tenemos los estudios cinéticos que se han realizado para la deshidrogenación oxidativa de etano, empezando con el trabajo de Heraclius en 2006. Ellos obtuvieron información mecanística de la deshidrogenación oxidativa de etano y encontraron primero que el óxido de níquel dopado con novio elimina la concentración de especies de oxígeno electrofílico, las cuales son responsables de la oxidación total de etano. Además, estos estudios revelaron que la reacción procede a través de un mecanismo tipo MBK con la participación del oxígeno del catalizador, es decir, con la participación de un oxígeno nucleofílico. Y en 2015, Scufa y colaboradores indicaron lo siguiente, que la activación del etano es debida a la sustracción de un átomo de hidrógeno por un átomo de oxígeno electrofílico, y la concentración de oxígeno electrofílico determina la reacción del radical etilo. Además, que es necesaria la combinación de una alta área superficial y una baja concentración de oxígeno electrofílico. Es decir, se requiere que exista una combinación entre la cantidad de oxígeno electrofílico, la cantidad de oxígeno nucleofílico, de tal manera de que se pueda romper el primer enlace carbono-hidrógeno y se pueda formar etileno. Y en 2021 tenemos el trabajo de Moreno, Barrueta y colaboradores, quienes propusieron un esquema global para las reacciones de la deshidrogenación oxidativa de etano. Este esquema global considera lo siguiente: la formación del etileno, la oxidación total del etano y la oxidación total del etileno. Además, ellos propusieron un formalismo, el formalismo de Lamieux, Heisenberg, Huben y Watson, y consideraron que un solo tipo de sitio es el que se utiliza para llevar a cabo la reacción. Otra de sus consideraciones es que se considera que las reacciones superficiales son los pasos determinantes de la velocidad de reacción, y además consideran pseudoequilibrio para los demás pasos de reacción.
Y por último, más reciente, en 2023, está el trabajo de Durán Pérez y colaboradores, y en ese trabajo realizaron un estudio microcinético en el cual consideraron pasos elementales desde una concepción microscópica, y ellos predicen las energías de activación eh, a partir de datos experimentales, y además sus resultados fueron termodinámicamente y estadísticamente consistentes. Encontraron que su modelo era capaz de predecir sus observaciones experimentales y extrapolar y extrapolar sus parámetros a otro conjunto de experimentos. Bueno, después de esto vienen algunas de las preguntas de investigación. Una de ellas es la siguiente: ¿cómo modular los oxígenos en catalizadores a base de níquel? ¿Y cuál es el efecto del soporte en los catalizadores basados en níquel y estaño? Y bueno, como objetivos de esta propuesta son los siguientes. El objetivo general es desarrollar un análisis cinético de la deshidrogenación oxidativa de etano en catalizadores basados en níquel y estaño soportados, y como objetivos específicos son los siguientes: sintetizar y evaluar los catalizadores basados en níquel y estaño soportados y desarrollar un modelo cinético para la deshidrogenación oxidativa de etano y validarlo con datos experimentales. Bueno, entonces para ello se propone la siguiente metodología. La metodología consiste primero en sintetizar el catalizador, hacer la caracterización físico-química utilizando técnicas como la fisisorción de nitrógeno para obtener el área superficial e isotermas de absorción, y la difracción de rayos X para obtener las fases cristalinas. Además se propone caracterizarlo por reducción a temperatura programada con hidrógeno para obtener el comportamiento de la reducción e interacción del metal soporte. Y por último, la desorción de amoníaco a temperatura programada para caracterizar el carácter ácido de los sitios catalíticos. Bueno, por otra parte, después de la síntesis se propone la evaluación catalítica. De la evaluación catalítica, el siguiente paso es el modelo cinético. Del modelo cinético pues, se obtienen los parámetros cinéticos, y después de obtener los parámetros cinéticos se tiene uno que hacer la siguiente pregunta: ¿existe una consistencia fenomenológica y estadística? Si esto es verdad, si se satisface, se termina, digamos, se obtienen parámetros de alguna manera confiables. Y si esto no es verdad, pues significa pues, que quizás el modelo cinético propuesto no es tan adecuado, de tal forma que pues, no puede describir las observaciones experimentales. Bueno, y esta parte que está subrayada en rojo, pues consta de los siguientes pasos. Para poder proponer un modelo cinético, pues es necesario, a partir de la evaluación catalítica, proponer un mecanismo de reacción. A partir de ese mecanismo de reacción se proponen ecuaciones de velocidad, se realizan los balances totales de sitios y los balances de las especies absorbidas. Además, igual se propone el modelo del reactor, es decir, lo que hacemos prácticamente es lo siguiente: nosotros vamos a utilizar algún sistema para obtener las observaciones experimentales. Entonces, para poder describir ese sistema, pues necesitamos emplear el modelo de un reactor, y ya con todas esas ecuaciones acopladas se realiza un análisis de regresión.
el análisis de regresión va a tener como entradas todas estas ecuaciones y también las evaluaciones catalíticas o los experimentos obtenidos en esta parte, y además va a ser necesario alimentarlo con parámetros iniciales y como salida pues se obtienen los parámetros cinéticos. Bueno, el análisis de regresión para obtener los parámetros cinéticos, pues se propone, por ejemplo, el algoritmo de Lebesgue-Marquardt, y se propone el algoritmo de Lebesgue-Marquardt que, que, lo, que lo que hace es considerar la suma de los residuos al cuadrado, y para obtener los parámetros óptimos, pues se pretende reducir esa suma de residuos. Y bueno, ya una vez obtenidos los parámetros cinéticos, pues se vuelve a hacer el mismo proceso de ver si los parámetros son estadísticamente y fenomenológicamente consistentes. Bueno, básicamente eso es lo que se lleva hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, sugerencias.